ese dolor punzante en el lado inferior derecho del estómago que uno dice, a la puchica, ¿será una apendicitis o qué será lo que me está atacando? Eso hay que verlo y lo vamos a ver con el doctor José Antonio Moreno Araya. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Doctor, cuando empieza a dar dolor el apéndice, ¿se dice que es el apéndice o puede haber algo detrás de eso? No, bueno, cuando uno tiene un dolor localizado en esta zona derecha inferior, entre lo que llamamos el ombligo y la cresta ilíaca superior, hay dolores que efectivamente pueden ser el apéndice, podría ser lo que eventualmente todo el mundo llama colitis, ¿verdad? Podrían ser enfermedades infecciosas del tracto urinario, así como podrían ser causas de tipo quirúrgico como hernias, que pueden dar síntomas muy similares. ¿Cuáles son los síntomas de una apendicitis? Como para ver y decir, ah, no, esto tengo que revisarlo. Correcto. Lo típico de una apendicitis es que empieza un dolor nocturno, estamos dormidos y empieza a doler en lo que llamamos la boca del estómago, y este dolor, conforme van pasando los minutos a las horas, va a migrar hacia lo que es esta zona inferior derecha y se va a asociar siempre con tres síntomas muy característicos. Uno, lo que es pérdida de apetito, que le llamamos anorexia, va a asociarse también con lo que es náuseas, vómitos y posteriormente a fiebre o sensación de fiebre. Y esto es un plazo aproximadamente de 24 horas. Doctor, ¿es un dolor que va increciendo, verdad? ¿Va para arriba o es repentino? No, es un dolor, como bien lo decís, Italco, que va creciendo, va poquito a más. Correcto. Ajá. Ahora, y esto tiene que quedar claro, cuando es el apéndice, ¿uno podría tocarlo y decir que está inflamado o no se puede palpar? Bueno, muy buena pregunta. Usualmente cuando nos llega un paciente que sospechamos que tiene una apendicitis, nosotros buscamos primero donde la zona donde no duele, y llegamos a la zona donde sí se presenta el dolor y hacemos una palpación profunda. El paciente usualmente va a tener un dolor exquisito en esa área, justo ahí. Y otra de las formas de que el paciente puede sospechar que puede tener un apéndice, que lo puede hacer desde su casa, es tosiendo. Un paciente que tose y le repercute el dolor en esta zona puede sospechar que puede ser una inflamación del apéndice. ¿Es más fácil diagnosticarlo en hombres, doctor? Vieras que sí, Talco, y la razón por qué es más fácil diagnosticarlo en hombres es que el hombre tiene menos estructuras a nivel de la pelvis que la mujer. La mujer tiene los órganos genitales femeninos, entre ellos los ovarios, las trompas de falopio, el útero, la vagina, que todo eso hace que haya más estructuras que compliquen un poquito a la hora de diagnosticar o no una apendicitis. Doctor, repasemos algunas condiciones y enfermedades que pueden confundirse a una apendicitis. Por ejemplo, la obstrucción intestinal. Sí. La obstrucción intestinal usualmente puede suceder en este mismo lugar y se asocia a varias cosas, a una operación previa, a tener una hernia inguinal o a tener un tumor. Entonces, si hay estos antecedentes y el paciente empieza con náuseas, con vómitos, con distensión abdominal y una característica muy importante que no logra expulsar los gases, entonces uno orienta que más bien puede ser un proceso obstructivo y no un apéndice, y es un proceso de más días. En realidad no esas 24 horas que hablamos del apéndice. Si está obstruido, esto va de emergencia, ¿verdad? Emergencias, es correcto. Eso va de emergencia de un solo. Es correcto. Hablaba usted también que se puede confundir con una colitis fácilmente. Es muy típico. La mayoría de las personas que llegan a emergencias por consultar por dolores, sobre todo en el lado derecho, pueden asociarse a lo que llaman colitis, o el nombre correcto, un síndrome de intestino irritable, con fermentación que produce distensión, pero es un cuadro más gradual y va usualmente asociado a algún periodo de estrés, de ansiedad o alguna comida copiosa con alta cantidad de fibra que produjo algún grado de distensión. Cuando es colitis, el dolor va por aquí y no es como tan puntual, doctor. Es una muy buena observación, porque usualmente el dolor del apéndice es muy puntual y el dolor de tipo colitis o de síndrome de intestino irritable suele ser difuso, más que todo en lo que llamamos el marco colónico. En el caso de las mujeres se puede confundir con una inflamación pélvica. Sí, la enfermedad pélvica inflamatoria usualmente es una enfermedad que puede abarcar desde el útero, las trompas de falopio, y produce una inflamación en esas zonas, pero tiene ciertas características que nos alejan de un apéndice. Usualmente sucede como a los 7 días después de la menstruación,
puede haber dolor cuando se producen relaciones sexuales y además hay algún antecedente de una relación sexual de riesgo. Entonces, en esos casos, nosotros deberíamos siempre interrogar al paciente y a la hora de la examinación podemos notar que el dolor no solo es del lado derecho, sino también que se encuentra en la parte baja que le llamamos el hipogastrio. Doctor, después de una apendicitis, es común que se vean piedras, que se formen piedras. En las vías urinarias, ¿Sí? Sí, en las vías urinarias no es tan común, son entidades diferentes, pero sí puede perfectamente por justo esta zona que es donde se encuentra el uréter, que simplemente es el caño de la orina que nos lleva la orina del riñón hacia la vejiga, desarrollarse alguna piedrita en esta zona y esta piedrita producir dolores muy parecidos a un apéndice, pero a diferencia del apéndice duele la zona lumbar, tiende a encorvarnos y además pueden haber síntomas urinarios de dolor, de inflamación y molestias al orinar. A veces la persona que es estreñida, doctor, a los días tiene dolor y dice, ah, no, esto es una apendicitis. ¿Cómo hago para descartar una de las dos? Esa es una de las consultas también frecuentes que tenemos. Usualmente el estreñimiento viene de muy larga data y la persona sabe que cada vez que dura más en ir a defecar tiene más síntomas. Entonces ahí nos orienta y a la hora de explorarla no hay un dolor tan típico como el que comentábamos anteriormente, ese dolor puntual en esa zona. ¿Piedras en los riñones pueden causar síntomas parecidos, doctor? Sí, correcto. Podrían generar un dolor difuso, pero como decíamos, puntual, pero como decíamos anteriormente, se asocia más que se vaya a la parte lumbar, que nos corte un poquito las posturas y además síntomas más de típico urinario, de ardor y de frecuencia más frecuente de ir al baño a orinar. ¿Cuál sería un ABC para una persona que se siente confundida y dice, ah, no, puede ser uno de los síntomas que usted dijo o es el apéndice? Sí, el típico, que el paciente empiece primero con dolor. Ahí está. Segundo, que empiece con falta de apetito, náuseas, vómitos y posteriormente fiebre. Porque si empieza fiebre antes del dolor, es otra cosa. Eso no es un apéndice. ¿Cuál es el examen que me da el check de que es el apéndice? Ok, muy buena pregunta. Usualmente cuando estos pacientes llegan a emergencias, nosotros empezamos con un examen muy sencillo que es un hemograma y vemos que las defensas están elevadas. Y si tenemos alguna sospecha más específica que no pueda ser un apéndice, realizamos un ultrasonido de abdomen. Ahí se ve ya clarito, clarito. En la mayoría de los casos sí, se identifica que el apéndice está engrosado e inflamadito y nos hace solicitar una interconsulta o llamar a un experto cirujano para que pueda realizar este tipo de cirugía. Doctor, ¿en qué momento se lo llevan al quirófano? Le decimos adiós a ese apéndice para siempre. Ok, en los momentos en que son cuadros típicos de dolor, como los que hemos visto anteriormente, se describe que hay un hemograma, que hay defensas elevadas, y si por ultrasonido se hizo o no, y se descubre que el apéndice está inflamado, en esos momentos se lleva a sala de operaciones, ojalá en ese periodo, ojalá de 24 a 48 horas, para que no existan complicaciones. Doctor, le agradezco mucho. Sí, Condenado apéndice, ¿cómo da problemas, verdad? Cierto, cierto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Para servirles. Gracias.